Sí, muchísimas gracias, señor Justicia. Bienvenido a usted y a todo el equipo que le acompaña. Y vaya por delante esa felicitación que yo creo que le van a hacer extensiva a todos los grupos, naturalmente el Grupo Parlamentario Aragonés, en virtud de esa labor que realizan ustedes, de esas ganas de mejorar día a día, de atender a nuestros vecinos, de atender a los aragoneses y especialmente en estos tiempos en los que nos toca vivir. Este año, sin duda alguna, su comparecencia es especial dentro de la propia excepcionalidad que supone esta pandemia del coronavirus, que ha condicionado todo tipo de actividad en instituciones y también en la justicia, obviamente. Y aunque el informe se refiere al año 2019, al fin y al cabo también viene condicionado por todo lo que tiene que estar ahora mismo aconteciendo. En ese sentido, quiero trasladarle el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario por el especial esfuerzo que está realizando en estos momentos, apoyando y defendiendo los intereses de todos los ciudadanos y muy especialmente a los colectivos más vulnerables en esta vorágine de la pandemia. Nos consta su contacto continuado, además, con el propio Gobierno de Aragón a través de diversos departamentos, como pueden ser especialmente a través de Presidencia, Ciudadanía, Sanidad, Educación, y por ello querríamos aprovechar ya al inicio de esta intervención para preguntarle si es posible en este momento y de manera resumida su impresión sobre algunos aspectos claves de este año 2020. Concretamente, cómo está viendo el Justicia de Aragón las medidas que se están tomando en relación al inicio de curso, residencia de mayores, tramitación de ayudas sociales, etcétera, que, como entenderá, se está haciendo con la mejor de la intención e intentando coordinar todos los departamentos de la propia Administración. Soy consciente de que esta labor será plenamente informada por usted en posibles futuros informes y comparecencia, pero creemos en la excepcionalidad del momento que vivimos y también nos obliga a tratar hoy de estos temas de plena actualidad. Una vez realizada esta súplica sobre su opinión de la actual situación de pandemia, vuelvo al tema objeto de su comparecencia. Y debo comenzar, como ya es tradición en esta comparecencia por parte de nuestro grupo parlamentario, por poner en valor la propia institución del Justicia, porque para nosotros el Justicia tiene un especial significado. Para nosotros no se trata de un mero organismo de la Administración, sino que se trata de uno de los pilares fundamentales del entramado institucional aragonés y de su propia identidad. Es una de las 4 instituciones de Aragón, junto al presidente, junto a las Cortes y el Gobierno de Aragón, y además esa importancia de la función es fundamental para el ciudadano, estando ligado indisolublemente a la historia del viejo reino y del actual Aragón. Pendiente queda, como hemos dicho en otros años, el debate sobre el marco normativo de la institución del Justicia, una posible ampliación de funciones, una mayor ejecutividad de sus resoluciones y una necesaria mejora de sus medios personales y también, como no puede ser de otra manera, de sus medios materiales. Este año, evidentemente, la pandemia condiciona absolutamente todo. Por ello, seguramente, este año no sea el más apropiado para abordar una tarea tan importante, pero sí que nos gustaría hacer una mención expresa de esta asignatura pendiente en esta comparecencia. Es un asunto de capital importancia para nosotros que antes o después deberá ser abordado. Por ello, desde el más profundo compromiso de nuestro grupo parlamentario y del Partido Aragonés con la institución del Justicia de Aragón y con la defensa de los derechos de los aragoneses, nos ponemos a su entera disposición para colaborar en cuantas materias sean objetas de estudio. En relación a los temas que ha mencionado usted, ha nombrado varios, especialmente en relación alrededor de sectores claves como puede ser el de la agricultura, el de la economía, el de la industria, el del comercio, y mención especial, por citar alguno de ellos, al que ha nombrado usted en relación a esas quejas que puede existir entre, por ejemplo, las comercializadoras y las tarifas de suministros y de energía. El hecho de que ese tipo de empresas le respondan con celeridad y actúen con celeridad es que yo creo que al final, independientemente del sector de esas empresas, es porque la institución del Justicia cada vez se refuerza más, la mediación cada vez sirve y es más funcional, y en ese sentido queríamos poner ese ejemplo entre todos ellos. Además, en la actualidad, como usted bien ha dicho, sanidad
educación, servicios sociales, centra la mayoría de los expedientes. Son 3 de los principales pilares que se encuentran en cambio y evolución acelerada como consecuencia de los efectos de la pandemia. El informe que usted nos ha presentado es relativo al año 2019 y, evidentemente, no surgieron en aquel momento las situaciones que estamos viviendo en este año, en el año 2020. Todo ello ha supuesto una evolución sin precedentes. Como le he dicho al inicio de mi intervención, me gustaría conocer en esos 3 ámbitos, de una manera resumida, su opinión sobre la evolución de las medidas que se están realizando e incluso cualquier acción que usted considere de mejora. El inicio escolar, algo que también nos ha preocupado de forma importante, se ha procedido y se ha realizado con orden y con prudencia. En relación a servicios sociales, el esfuerzo del Gobierno de Aragón está siendo muy importante y la novedad, viendo cómo evoluciona, es, entre otras, por ejemplo, la del ingreso mínimo vital, cuya gestión, además, está sobre la mesa. En tema de sanidad, ¿qué le voy a contar? Atención primaria, consultorios, UCIs. Todo ha sido objeto de reforma, de evolución y de adaptación a la nueva y excepcional situación. Las listas de espera se están viendo afectadas, evidentemente, y en materia de servicios sociales también quiero destacar el papel importante de Justicia que está teniendo con nuestros mayores. No nos podemos olvidar de aspectos tan importantes que a veces quedan denostados como puede ser el deporte en cada uno de sus ámbitos, no solo en el ámbito competitivo, sino en el utilitario, en el recreativo, en el educativo, en el higiénico-terapéutico o, por ejemplo, en el escolar, algo del cual participan muchísimos escolares y que también a través del deporte pues tanta adquisición de valores se puede realizar. El tiempo me impide referirme a más aspectos de su elaborado y exhaustivo informe. Sí que me gustaría destacar y además felicitarle a usted y a los que le acompañan, a todos, todo el trabajo que han realizado en relación, estos meses atrás, con relación a la mesa sobre la solidaridad no elegida, en relación a la mediación con el ocio nocturno de Zaragoza, en relación a todo el tema de menores, especialmente a ese problema que existe alrededor de menores y de juegos, u otros como tiene que ver el relativos alrededor de la sociedad y el suicidio. Simplemente para acabar, varios temas, unas pinceladas para saber su impresión. En primer lugar, en relación a los plazos, el tiempo y plazos, ¿qué medidas siguen implementando para seguir agilizando esos plazos? Nos consta que están haciendo todo lo posible, nos consta que puede ser un año complicado y queríamos saber al respecto. En segundo lugar, algo que este grupo parlamentario y este humilde diputado no se cansa de repetir, la digitalización. La digitalización, usted ha hecho mención especial, es una ola que está llegando a todos los sectores. Es verdad que tenemos que evitar esa brecha digital entre mayores y entre todo lo que está viniendo y queríamos saber cuál es su impresión al respecto. Naturalmente a todos nos gusta más el contacto físico, pero la digitalización ha venido para quedarse y probablemente con el tema del coronavirus va a ser algo que se acelere de una forma importante. En relación al teletrabajo ha dado unas pinceladas, nos gustaría que profundizara mucho más. El teletrabajo todos lo queremos bien hecho y especial es verdad que alrededor del mismo, en función pueda pasar ya no solo la administración pública, sino la empresa privada, pues puede surgir una serie de condicionantes y de problemas. Queríamos saber su impresión al respecto. Y por último, y ya para acabar, nos gustaría ya de una manera más cualitativa saber cuál es su visión alrededor de salida de esta situación de crisis que estamos pasando de futuro. Nosotros confiamos en la institución, confiamos también en la sociedad aragonesa y, naturalmente, al Justicia y a todos los que le acompañan le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.